puedo hacerlo yo? O mejor conocido como Nopo y Gonta, fue un programa de televisión, de la cadena NHK de Japón, con un contenido educativo y dedicado a los más pequeños de la casa. El programa tenía dos personajes que aparecían en la pantalla, Nopo y Gonta. Nopo era quien mostraba todas sus habilidades con manualidades haciendo uso de papel, tijera, hilos, cartón, pegamento y cinta adhesiva. Gonta era como la mascota del programa, era una especie de oso con nariz roja y sombrero, que le gustaba comer bolas de arroz, llamado en Japón, onigiri. Gonta, en algunas ocasiones trataba de imitar a Nopo y participaba en las dinámicas que Nopo creaba. Había un tercer y muy importante personaje dentro del programa, era la narradora. Ella comentaba sobre lo que Nopo usaba al hacer las manualidades, explicaba el contexto de las dinámicas y también, interpretaba y expresaba las emociones que los personajes no podían hacer, pues por concepto del programa, los personajes no hablaban, aunque ellos podían hacer gestos y muecas que acompañaban las divertidas y entretenidas dinámicas que se hacían. Además, cada episodio estaba acompañado por música, canciones y efectos de sonido que hacían mucho más entretenidas las dinámicas. Como he mencionado, Nopo no hablaba dentro del programa y Gonta tampoco lo hacía, y más bien, hacía unos ruidos similares a unos jadeos, cuando quería comunicarse con Nopo o cuando participaba de alguna dinámica junto con Nopo. Durante el programa se podía ver a Nopo haciendo unos pasos de baile tipo tap, demostrando esas habilidades que nadie más en el programa tenía. En el Perú se emitieron sus episodios en el Canal 7 durante los primeros años de la década de los 90. Este programa fue uno de los más vistos y queridos por los niños, los jóvenes y no tan jóvenes e incluso adultos de aquella década. Muchos crecimos viendo este y otros programas de NHK, que por Canal 7 pasaban por las tardes. Así que muchos de nosotros que volvíamos de la escuela por las tardes, éramos parte del gran público que recuerda con cariño a Nopo y Gonta. Pero, ¿cómo llegó este programa al Perú? La cadena NHK donó a varios países de Latinoamérica este y otros programas para los más pequeños de la casa, con contenido educativo sobre las ciencias naturales, matemáticas, además que enseñaban a usar la creatividad y la imaginación. También incluía un programa con cuentos y relatos compilados del Japón, donde se enseñaban valores como el amor y el respeto por los demás, sumergiéndonos en las tradiciones, mitos y leyendas del Japón antiguo. Curiosidades sobre el programa. Nopo era interpretado por el actor Ei Takami, y Gonta por el actor Junio Imura. En una entrevista de radio en Japón, Ei Takami contó que su verdadera profesión es bailarín y que cuando lo contrataron para ser Nopo, él estaba haciendo teatro con marionetas. El nombre original del programa era de Kirukana, y se logra escuchar durante el opening del programa. Aunque donde se haya transmitido se conoció mejor como Nopo y Gonta. El programa llegó a nuestras pantallas con un doblaje al español latino, la voz que únicamente se escucha es de la actriz de doblaje, Thalia Marcela. Los países de Latinoamérica donde se llegó a ver el programa fueron Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Aunque el programa se llegó a ver en Latinoamérica a inicios de los 90, el programa era un poco más antiguo de lo que pensábamos, pues fue transmitido en Japón desde 1967 hasta 1990, siendo reemplazado por otro programa con otros personajes, quienes serían Waku Waku y Gorori. El mismo Nopo haría la presentación de estos personajes en el último programa emitido en 1990, y para hacer ello, Nopo hablaría por primera y única vez en todo el programa. Luego en 2013, Nopo apareció acompañando a una niña, para un comercial de PlayStation Vita en Japón. Y en 2019, 28 años después, Nopo y Gonta aparecieron haciendo un comercial para la televisión japonesa. Eran los mismos personajes, aunque el actor que daba vida a Gonta era otro, pues el original, es decir, Junio Imura, había fallecido en 2013. Otra de las curiosidades que podemos mencionar es que Nopo es bastante alto, pues él mide 183 centímetros. En algunas entrevistas en Japón, Ei Takami demostraba sus habilidades para el baile e incluso llegó a incursionar en el canto y lanzó una canción en 2006.
La serie anime, Full Metal Panic Fumofu, rinde homenaje a Gonta con un personaje muy similar a él. Fumofu, vendría a ser la onomatopeya de los sonidos que hacía Gonta. Otra curiosidad es que, el programa era de 15 minutos, para Perú el programa duraba media hora, pues pasaban 2 episodios por día. En un episodio de la serie al fondo hay sitio de América Televisión, en Perú, el mayordomo de origen japonés, Hiro, se viste como Nopo para pintar la habitación de Nicolás, explicando que Nopo y Gonta fue su programa favorito cuando era un niño. Como el programa fue desde 1967 hasta 1990, se entiende que no se llegó a ver todas las temporadas del programa en Latinoamérica. En algunas convenciones de anime, como el Otaku Fest, en Lima, Perú, se hicieron cosplay de Nopo y Gonta. En el Perú y posiblemente en otros países de Latinoamérica, mientras se veía el programa, existía la duda de que, si Nopo era hombre o mujer. Pasó buen tiempo hasta que se supo que en realidad Nopo es hombre, y Gonta, pues digamos que solo es Gonta. Eitakami cumplirá 86 años de edad para este 2020. Su cumpleaños es el 5 de octubre. En el Perú hubo la errónea creencia de que las series de NHK se emitieron porque Alberto Fujimori era el presidente de ese entonces. Incluso hay quienes piensan que si Keiko Fujimori se convierte en presidenta del país, las series de NHK volverían a ser transmitidas. No cabe duda que estos personajes se les recuerda con cariño, y marcaron la vida de muchas personas en Latinoamérica con sus creativas creaciones. ¿Y tú, los recuerdas? Si te pareció entretenido este video, dale like, suscríbete, activa la campanita y comparte. Mi nombre es Martín y muchas gracias.